Queridos amigos de Diálogos con la Vida, lindo encontrarnos. Y hoy el tema va a ser ¿por qué el acuerdo es la solución? Estamos con este tema y este tema tan importante que es el acuerdo en general. Bueno, como hacemos siempre, vamos a leer un mensaje que nos llegó, que dice así: Estimado doctor, con especial atención escuchamos este programa que nos ilumina sobre el único camino posible para nuestro querido país. Nosotros lo pensamos así: es difícil pero no imposible, y nos sentimos identificados con la necesidad del acuerdo para terminar con esta crisis tan profunda. Felicitaciones y gracias por poner en palabras lo que necesitamos decir y llevar a la práctica como ciudadanos. Un fuerte abrazo para usted y Carlos Petersen, Mercedes y Martín, Villa Reynolds, San Luis. Muchísimas gracias, Mercedes y Martín. Bueno, como hemos dicho entonces, ¿por qué el acuerdo es la solución? Exacto, sin imponer nada, sino reflexionando para ver que hay razones para pensar que es así. Porque imponer, no estamos en eso. Estamos en ayudarnos mutuamente a pensar partiendo de la realidad. Y vamos a hacer eso, vamos a intentarlo con todo el afecto que el país, el amor que el país nos merece y de que la sociedad argentina nos merecemos. ¿Y por qué el acuerdo es la solución? Este es el tema que nos hemos propuesto para hoy. Vamos a mostrar algunas razones que parecen indicar esto que dice el título del programa, ¿por qué el acuerdo es la solución? Una primera forma de reflexionar para ver que parece que sí, que es así, es la siguiente: el crecimiento de la conciencia humana. Amigos queridos, les cuento, estoy viendo una serie de televisión sobre la vida de Enrique VII y Enrique VIII, Catalina de Aragón, etcétera, toda la historia. Y uno ve esas escenas en que está el palacio con la riqueza del palacio, el poder del palacio de unos pocos, y la plebe que vive en un estado de precariedad que es inconcebible. Y pasa una de las princesas y la homenajean y se inclinan ante ella. Que Dios la bendiga, mi lady. ¿Qué sentido de la dependencia? ¿Qué sentido de la sumisión? ¿Qué sentido de que la vida era así y no tenía otra forma? Amigos, es tiempo de detenernos a reflexionar. Ha habido un crecimiento de la conciencia humana muy marcado y ya hay formas de vida que no se soportan porque se ha tomado conciencia, crecimiento de la conciencia humana de que no es razonable que unos pocos vivan con tanto poder, tanto bienestar y disponiendo de todo, y unos pocos deban juntar los centavitos para pagar los impuestos, para mantener el oropel, el poder de esos poquitos que gobiernan desde la casa imperial o real. Se ha tomado conciencia y tenemos que ser conscientes de la realidad porque es la realidad. Es lo mismo que pasa cuando tenemos hijos que llegan a la adolescencia. Mientras eran chicos, la voz de papá y mamá, más o menos, era la voz de Dios para los niños. A partir de cierta edad que el chico empieza a tener pensamiento abstracto, a poder razonar de una manera más profunda, empieza a marcar su yo, quiere tener su independencia de pensamiento y quiere ahora una razón por las cosas. ¿Por qué esto tiene que ser así y por qué no puede ser como quiero yo? El crecimiento de la conciencia del adolescente impone un reacomodamiento de la relación. El crecimiento de la conciencia humana ya no admite ciertas formas de desnivel social que en otros tiempos era posible. Yo no digo que era lo mejor, digo que fue posible. Hoy no está siendo posible. Hay un reclamo, no digo de igualitarismo, porque eso es un error,
pero de cierta igualdad de posibilidades sí, y de que todos podamos vivir y beneficiarnos cada uno en la proporción adecuada para que todos tengamos una vida suficientemente digna, podamos vivir de los frutos de la tierra. Es en ese sentido que el Papa ha dicho que la tierra es un bien de todos, para bien de todos, lo cual no significa de ninguna manera comunismo. Es que la tierra debe producir para que todos los habitantes de la tierra, que somos hermanos en la especie y hermanos en la dependencia de un Dios que nos ha creado, creamos o no en Él, tenemos que poder vivir dignamente de los bienes que produce esta tierra. El crecimiento de la conciencia humana, hoy mucho más crítico, marca que el acuerdo hoy es la solución. Pero no es el único argumento. Yo quisiera mostrar otro argumento, brevemente, que lo continuaremos en el bloque siguiente. Hay 3 experiencias, aunque en realidad son 2 experiencias que parecen 3, agotadas. Ya las hemos vivido y hemos podido constatar por la experiencia ese libro tan personal y social que todos debemos leer. Leer el libro de la experiencia, a ver qué nos dice. La primera experiencia, el capitalismo individualista salvaje, que solamente pensaba en la acumulación del dinero y no distribuía adecuadamente, llegó un momento en que produjo una explosión social. Entre ellas, provocó la aparición del marxismo, porque no era justo que a los niños en las fábricas de Inglaterra, periodo de la industrialización, se los encadenara a una máquina para que trabajaran todo el día de sol a sol y apenas por la comida. No era justo, no era justa la diferencia espantosa que había entre los pudientes dueños de los medios de producción y la inmensa mayoría que vivía en estado de precariedad. No era justo. El capitalismo provocó la aparición del marxismo, que fue el otro extremo pendular. Anulemos, dijo Marx, la propiedad privada, que es la raíz de todos los males. No es verdad, pero eso fue lo que provocó la mentalidad de un capitalismo individualista salvaje, que solo pensaba en enriquecerse. Provocó la aparición del marxismo. Y segundo, el marxismo colectivista, que no reconoce la iniciativa de la persona, la propiedad privada, personal, también implotó. En Rusia tomaron el poder en el año 1917 con la revolución bolchevique y tuvieron el poder absoluto de vida y muerte. Se calcula que Stalin llevó a la muerte 9 millones de personas porque se oponían al régimen comunista. Señores, amigos, hermanos, el régimen comunista, marxista de la URSS duró 72 años y en el año 1991 implotó en la época de Gorbachov porque ya no pudo sostenerse, porque no era viable, no era verdad. Así como no era viable un capitalismo individualista salvaje, tampoco era viable un colectivismo que finalmente era inhumano y empobrecedor. Implotó la URSS y en el año 1989 esa Alemania, que había sido dividida en dos, una en poder de los comunistas y la otra en poder, digamos, de los aliados democráticos, rompieron el muro de Berlín. Se acabó la división y Alemania volvió a reunificarse, pero lejos del marxismo que la había empobrecido a media Alemania. Son dos experiencias terminadas. ¿Y qué nos queda entonces? Ni capitalismo ni colectivismo.
ha aparecido una forma de la cual voy a hablar enseguida, y es el populismo, que es una forma de colectivismo, que tampoco ha resultado, y de eso vamos a hablar. Entonces ahora vuelvo a la pregunta o a la afirmación sugerida. ¿Por qué el acuerdo es la solución? Primero, por el crecimiento de la conciencia social. Segundo, por las dos experiencias agotadas, la de un capitalismo individualista, salvaje, y la de un colectivismo que en el fondo reconoce al final que no es humano y no sirve.